¿Qué tal? Voy a presentar algunas propiedades combinatorias de gráficas de fichas. Agradezco al comité organizador por la oportunidad de dar esta plática. El plan es el siguiente. Daré algunas definiciones y antecedentes. Daré la definición de suma de gráficas. Presentaré algunos resultados sobre hamiltonicidad de gráficas de fichas de sumas de gráficas y también algunos resultados sobre el número de independencia de esta clase de gráficas. Además, presentaré algunos resultados sobre el número de dominación de la gráfica de dos fichas del camino. Bueno, la primera definición es la siguiente. Se G una gráfica de orden n y k un entero entre uno y n-1. La gráfica de k fichas de G, que se denota como FKG, es la gráfica que se obtiene a partir de G como sigue. Los vértices de FKG son todos los K subconjuntos de los vértices de G y dos vértices de FKG son adyacentes si solo si su diferencia simétrica es una arista de G. A la gráfica de K fichas de G también la denotaremos como G a la K. Aquí tenemos como ejemplo la gráfica camino P5 y abajo la gráfica de dos fichas de dicho camino. Bueno, las gráficas de K-fichas fueron definidas con otro nombre a finales de los 80 por Joseph Alavi y sus colaboradores, quienes estudiaron algunas de sus propiedades combinatorias. Las gráficas de fichas, con el nombre de potencia simétrica de gráficas, aparecen también en un artículo de Rudolph del 2002 y están en relación con el problema de isomorfismo de gráficas y en conexión con problemas de mecánica cuántica. En 2012, Fabiola Monroy y sus colaboradores utilizan el nombre de gráficas de K-fichas y estudian algunas de sus propiedades combinatorias, tales como la conectividad, el diámetro, clics, número cromático, etc. A partir de esa fecha, varios autores han continuado con el estudio de las propiedades de dicha clase de gráficas. En esta plática presentaré un resumen de algunos resultados obtenidos junto con varios colaboradores sobre la hamiltonicidad y número de independencia de la gráfica de dos fichas de la suma de algunas gráficas. Además, sobre el número de dominación de la gráfica de dos fichas del camino. Vamos con la siguiente definición. Para dos gráficas disjuntas G1 y G2, la gráfica suma, que se denota como G1 más G2, es la gráfica cuyo conjunto de vértices es la unión de los conjuntos de vértices de BG1 y BG2, y su conjunto de aristas es la unión de las aristas de G1 con las de G2, y además, por cada vértice de G1, se le agrega una arista con cada vértice de G2. Como ejemplo, tenemos la gráfica abanico FMN, que se define como la suma de un camino P sub M más la gráfica vacía EN, que es la gráfica que tiene n vértices y no tiene aristas. También tenemos a la gráfica rueda WMN, que se define como la suma del ciclo CM más la gráfica vacía E sub n. Aquí tenemos como ejemplo la gráfica abanico G17, que es igual a K1 más P7, y la gráfica rueda, que es K1 más C7. Y aquí tenemos la gráfica de dos fichas de un abanico. Vamos a hablar sobre algunos resultados sobre hamiltonicidad en esta clase de gráficas. En el 2018 se demostró el siguiente resultado. Si G es un abanico F1N y K un entero con K entre 1 y n-1, entonces la gráfica de K fichas de G es hamiltoniana. Anteriormente no se habían demostrado resultados de este tipo. Lo que se sabía es que si tenemos un ciclo con una cuerda impar, entonces su gráfica de dos fichas es hamiltoniana. Bueno, como corolario de este teorema, que
tenemos aquí es que si G es una gráfica tal que tiene a F1N como su gráfica y los vértices de G son iguales a los vértices de F1N, para K entre 1 y n-1 tenemos que la gráfica de K fichas de G es hamiltoniana. En particular, la gráfica de la rueda Wn es hamiltoniana. Otro resultado que se obtuvo después fue el caso cuando tenemos K entre 2 y n y m un entero entre 1 y 2n. Entonces, la gráfica de K fichas de Fm n es hamiltoniana. Ahora vamos a presentar algunos resultados sobre el número de independencia para la suma de algunas gráficas. El primer resultado en esta dirección es para la gráfica bipartita completa KMN, que es igual a la suma de EM más EN. El primer resultado fue del 2020 y dice lo siguiente: el número de independencia de la gráfica de dos fichas de la gráfica bipartita KMN es igual al máximo de estos dos números. Posteriormente se estudió el caso de los abanicos K1 más PM y de la rueda K1 más CM. Este resultado se publicó recientemente y lo que nos dice es que la gráfica de dos fichas del abanico F1M es igual a la función piso de m cuadrado sobre 4. Y curiosamente este número coincide con el número de independencia de la gráfica de dos fichas del camino P sub m. Y también se obtuvo el número de independencia de la gráfica de dos fichas de la rueda W1M. Y es este número que tenemos aquí, que también coincide con el número de independencia de la gráfica de dos fichas del ciclo CM. Con esto nos dio curiosidad saber qué pasa con las gráficas abanico FNM. Y para lo siguiente, se obtuvo el siguiente resultado que ayudó para responder parcialmente esa pregunta. Sea G igual a EN más G', en donde G' es cualquier gráfica. Para todo conjunto independiente I de la gráfica de dos fichas de G, tal que I intersección R es distinto de vacío, en donde R es el conjunto de vértices tales que tienen un extremo en En y el otro en BG, en los vértices de G. Son los elementos de la gráfica de dos fichas que tienen un elemento en En y el otro en G. Entonces, tenemos que existen conjuntos independientes R y S en En y G' respectivamente, y un conjunto independiente I sub SR en F2G, tales que la cardinalidad de ISR es mayor o igual que la cardinalidad de I. Con la ayuda de este resultado, pudimos obtener el número de independencia de la gráfica de dos fichas del abanico FMN, generalizando lo obtenido anteriormente. Y dicho número es el que se presenta en la siguiente fórmula. También este resultado anterior nos ayudó a a encontrar el número de independencia de la gráfica de dos fichas de la rueda WNM, que es este número que está aquí. Y también para la gráfica suma EN más KM, y dicho número es el que se presenta. Lo que queda pendiente por trabajar aquí es quitar la hipótesis de que la gráfica es, una de las gráficas es la gráfica vacía EN, y eso queda como trabajo a futuro. Bueno, ahora hablaremos del número de dominación.
Un conjunto dominante de una gráfica G es un subconjunto S de vértices de G tal que cada vértice V en Bg menos S es vecino de algún vértice de S. El número de dominación gamma G de G se define como el mínimo de un conjunto dominante de G, de cualquier conjunto dominante de G. En este caso se trabajó para la gráfica de dos fichas del camino y lo que se obtuvo es la siguiente cuota superior para el número de dominación de la gráfica de dos fichas del camino. Este es un trabajo en proceso. Tenemos que para n mayor o igual que 13, entonces el número de dominación de f2 p sub n es menor o igual que de n, en donde dn es la fórmula que se presenta a continuación, en donde observemos que depende de la congruencia de n módulo 5. Por medio de computadoras se obtuvieron valores exactos para este número hasta n igual a 25. Y en la siguiente tabla se muestran estos resultados, así como el valor de Vn. Notemos cómo a partir de 13, el número dado por la fórmula y lo obtenido por computadora coinciden de manera exacta. Por lo anterior, conjeturamos que a partir de n igual a 13, esta cota superior también es una cota inferior. Pero esto está en proceso. Es un trabajo en proceso. Eso es todo lo que les quería presentar. Les agradezco su atención.